Hola y bienvenidos una vez más al canal, y aquí tenemos un problema muy interesante y muy conceptual. Dice así: el nuevo plan de Coyote consiste en subirse a un cohete, obviamente de la marca oficial, que lo propulsará a toda velocidad, primero sobre una superficie plana y después por un terraplén, para poder sorprender al correcaminos que cada día acude a ver las vistas desde lo alto. Bien, dice, podemos plantear el problema asumiendo que el cohete de masa 150 kilogramos se propulsa con una fuerza constante de 1000 newton de manera paralela a la superficie del suelo, sobre la que se puede deslizar sin rozamiento. El Coyote tiene una masa de 40 kilogramos, se sienta sobre el cohete y su trasero experimenta una fricción cuyo coeficiente de rozamiento es 0,60 con la superficie del cohete. El terraplén consiste en un plano inclinado, un ángulo alfa de 30 grados. Entonces nos hacen una serie de preguntas, las cuales iremos respondiendo. Así que, sin más, les invito primero a suscribirse al canal y luego a ver el vídeo. Física Universitaria es tu canal. Fíjate ahí, 548 vídeos y permanentemente esa cifra irá aumentando. Pincha aquí en listas y ahora pincha aquí en cómo resolver problemas de dinámica puntual. Fíjate que tienes hasta ahora 95 vídeos de dinámica puntual, problemas de examen resueltos y explicados en detalle. También puedes pinchar aquí donde tienes cantidad de problemas de sistemas inerciales y no inerciales. Y además, si buscas, tienes movimiento relativo, capacitores, cinemática, Facultad de Ingeniería Uruguay, inducción, efecto fotoeléctrico, movimiento circular, es decir, tienes por temas y también tienes por carrera, por ejemplo, ampliación de física para ciencias del mar, fundamentos de física, ciencias del mar, ICAI, la Universidad de Madrid, telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ingeniería mecánica, desarrollo industrial, etcétera, 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 etcétera. Tiene todos los problemas de examen, los tienes aquí en tu canal. Comenzamos dibujando las fuerzas, primeramente sobre el cohete. Se supone que estos gases inflamados en la cámara de combustión del cohete impulsan el aire hacia atrás, ¿no?, mediante esa fuerza. Y por lo tanto, si aplicamos el principio de interacción, el aire ejerce sobre el cohete una fuerza que tiene igual módulo, igual dirección y sentido opuesto. Esta fuerza le hemos llamado fuerza que ejerce el cohete C sobre el aire A. Y esta fuerza que ejerce el aire sobre el cohete, y sabemos que el módulo es de 1000 newton porque nos lo dice la letra del problema. ¿Qué otras fuerzas estarían actuando sobre el cohete? Bien, tendríamos el peso del cohete, que es la fuerza con que la Tierra atrae al cohete. También habrá una fuerza hecha por el cohete sobre la Tierra de atracción, que sería el peso de la Tierra con respecto al cohete, pero esa fuerza no la dibujamos. Hasta ahora estamos hablando de parejas de acción-reacción, o mejor dicho, parejas de interacción. Por otro lado, vamos a ver lo siguiente. Existe una fuerza-peso sobre el coyote, que lo vamos a dibujar aquí. Vamos a poner P sub CO, que sabemos que nos referimos al coyote, es la fuerza con que la Tierra atrae al coyote, la fuerza peso, pero como el coyote está apoyado sobre el cohete, también ejerce una fuerza sobre el cohete, que la vamos a dibujar por aquí, y le vamos a poner simplemente fuerza que hace el coyote sobre el cohete, que en definitiva, el módulo de esta fuerza va a ser igual al peso de coyote. Por tanto, el suelo ejercerá sobre el cohete una fuerza normal,
cuyo módulo será igual a la suma del peso del cohete más el peso de Coyote, porque el cohete no se mueve en dirección vertical. Así que vamos a dibujar esa normal, que será, como dije, el módulo igual a la suma de los pesos. Vamos a llamarle simplemente normal. Esta fuerza aplicada por el aire sobre el cohete ejercerá una aceleración que la vamos a dibujar aquí y le vamos a poner aceleración del cohete. Y vamos a ver el efecto que tiene eso sobre Coyote. Él está montado en un sistema que acelera hacia la derecha. Sabemos que cuando un objeto se encuentra en un sistema no inercial, en un sistema acelerado, este objeto experimenta una aceleración de igual módulo y sentido contrario a la del sistema. O sea que podríamos llamarle a esa aceleración menos aceleración del cohete. Bien, debido a esta aceleración, Coyote, digamos, si aquí no hubiera rozamiento, se iría hacia atrás, como consecuencia de que aquí hay una aceleración. Entonces, si existe rozamiento, evidentemente el rozamiento se va a oponer a ese movimiento y va a actuar en este sentido. Vamos a llamarla a esa fuerza F de rozamiento simplemente con la F minúscula. Por otro lado, también existirá, de acuerdo al principio de interacción, una fuerza de rozamiento de igual módulo y sentido contrario menos F aplicada sobre el cohete. Fijemos ahora un sistema de referencia O', X', Y' solidario al cohete, es decir, será un sistema de referencia no inercial porque acelera con la misma aceleración del cohete. Sabemos que en estos sistemas aparece una aceleración contraria a la del sistema sin que exista una fuerza que provoque esa aceleración. Por eso siempre decimos que en los sistemas acelerados o no inerciales no se cumplen las leyes de Newton. Para hacer que se cumplan las leyes de Newton en estos sistemas, hacemos un invento, que es el invento de la fuerza ficticia. La fuerza ficticia o pseudofuerza tendrá que tener la siguiente condición. Tiene que apuntar en el mismo sentido que la aceleración que experimenta el objeto que está en el sistema acelerado y le vamos a llamar F asterisco. A esa fuerza ficticia que aparece en ese sistema, vamos a calcularle el módulo de esta forma. Masa, en este caso de Coyote, por la aceleración del sistema, que es la aceleración que experimenta el cohete. Entonces, veamos lo que podría suceder aquí. Si esta fuerza ficticia tiene el mismo módulo que la fuerza de rozamiento estática, entonces Coyote no se va a mover respecto al sistema de referencia que es el cohete, permanecerá en reposo. Sabemos que la fuerza de rozamiento estática puede variar desde 0 hasta un valor límite. Vamos a calcular el valor límite de la fuerza de rozamiento estática, que sabemos que la calcularemos como el coeficiente estático de rozamiento por la normal. Claro que en este caso la normal tendrá el mismo módulo que el peso de Coyote, porque él no se mueve en esta dirección vertical. Entonces podemos escribir que la normal será igual a m por g. Entonces podemos calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Con esta expresión solo podemos calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Este será su valor. Podemos intentar resolver el problema asumiendo que esta fuerza de rozamiento es menor o a lo sumo igual a este valor. Si eso sucediera,
no habría movimiento de Coyote respecto al cohete y podríamos tratar este sistema como si se tratara de una sola pieza, como si el cohete y Coyote fueran una sola masa, suma de las masas de cada uno. Y por lo tanto, si aplicáramos la segunda ley de Newton, en ese caso nos quedaría que la sumatoria de fuerzas sería igual al producto de la masa del cohete más la masa de Coyote por la aceleración del cohete, porque estaríamos asumiendo, en ese caso, que también la aceleración de Coyote respecto a un sistema fijo en la Tierra sería la misma que la del cohete, porque si se mueve solidario con el cohete tendrán ambos esta misma aceleración. Esta aceleración no es respecto al sistema primado, esta aceleración es respecto a Tierra. Bien, entonces, como la suma de fuerzas verticales es nula, porque estos objetos ambos no se mueven en dirección vertical, solamente me interesa sumar las fuerzas horizontales. Y fijémonos lo siguiente, que las fuerzas de rozamiento, como constituyen una pareja acción-reacción interna al sistema, no la voy a tener en cuenta. Estas fuerzas no determinan el movimiento del sistema, sino que la fuerza que determina el movimiento del sistema es esta fuerza de 1000 newton, ya que aquí abajo no hay rozamiento con el suelo o con lo que sea. Entonces, la sumatoria de fuerzas simplemente nos quedará 1000, podríamos escribir 1000 I newton, y todo eso será igual a la masa, que sería 190 kilogramos por la aceleración del cohete. Hacemos las operaciones y esa aceleración del cohete nos dará 5,3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos calcular la fuerza ficticia, como la tenemos ahí, y luego ver que la fuerza de rozamiento tendrá que tener igual módulo a esa fuerza, pero tendrá que ser menor o igual a la fuerza máxima de rozamiento estático. Porque si esta fuerza ficticia resulta ser mayor que la fuerza de rozamiento estática, entonces Coyote no va a estar en reposo respecto al cohete. El resultado es 210 newton, que es inferior a 235,2. Es decir, que la fuerza de rozamiento podemos afirmar que tiene este valor, y por lo tanto, al sumar la fuerza de rozamiento más la fuerza ficticia en este sistema de referencia, Coyote se mantendrá en reposo con respecto al cohete. Sin embargo, con respecto a Tierra, reitero, Coyote va a tener la misma aceleración que el cohete, que es esta de 5,3 metros por segundo al cuadrado. En este caso vamos a hacer la misma suposición y luego nuestros cálculos confirmarán si estamos acertados o no. Es decir, vamos a seguir suponiendo que Coyote y el cohete son una sola pieza y vamos a representar las fuerzas que están actuando. Primero, la fuerza sobre el cohete, la voy a hacer aquí para que no se me arme un entrevero, sería el peso, pero ese peso tendrá dos componentes. Ahora, una componente normal al plano y una componente a lo largo del plano. Por eso vamos a tomarnos un sistema de referencia con el eje Y perpendicular al plano y hacer que el propio plano sea el eje X. Hemos dibujado las componentes, peso del cohete en Y y peso del cohete en X. Atención a las fuerzas que hemos dibujado. Hemos dibujado el peso del cohete con sus dos componentes. Hemos dibujado el peso de Coyote también con sus componentes. He dibujado esta normal N', que es la fuerza que hace el cohete, en esta dirección, justamente perpendicular a las superficies de contacto, y tiene que tener el mismo módulo que esta componente, peso del Coyote en Y, porque Coyote no se mueve en esta dirección. Entonces, N' es igual a esta componente del peso. Por otro lado, hemos dibujado la fuerza sobre el cohete, la fuerza sobre el aire, que no nos interesa demasiado, pero bueno, está ahí. Y esta normal, que es importante, esta normal es la que aplica el suelo, y tiene que ser
igual a la suma de esta componente del peso del cohete más esta componente del peso del coyote, porque el sistema, como dijimos, no se mueve en esta dirección. Claro que nos falta dibujar la fuerza de rozamiento, pero sería interesante calcular cuánto vale esta componente en X y esta componente en X del cohete, porque estas dos componentes se oponen a esta fuerza impulsora. Y sería interesante ver qué pasa con la suma de estas dos fuerzas, porque en función de eso será la aceleración que tenga el cohete. Vamos a ver, aquí tenemos un ángulo de 30, que también lo encontramos aquí, porque este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este. Y luego también ese ángulo de 30 lo encontramos aquí. Y lo mismo ocurre aquí arriba. Aquí tenemos, aquí el angulito de 30 grados, que también lo tenemos aquí. Así que ahí tenemos elementos de sobra como para poder calcular nuestras componentes. Si queremos usar el ángulo de 30, como peso del cohete en X es el cateto opuesto, aplicaremos seno. Y aquí para calcular el peso de coyote en X también aplicaremos el seno del ángulo porque es el cateto opuesto. Hacemos nuestros cálculos. La componente en X del cohete, esta componente nos da 735. La de coyote nos dio 196, sumadas 931 newton, que es inferior a los 1000 newton. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X nos va a dar positiva igual a la diferencia, 69 newton. Es decir, que tendremos una aceleración hacia arriba. De esta forma, la aceleración que obtendríamos, tanto para el cohete como para coyote, sería de 0,36 metros por segundo al cuadrado. Vamos a calcular en este caso el valor máximo de la fuerza de rozamiento que existiría, mu por n', n' es igual que peso del coyote en I, que lo calculamos usando este angulito de 30 grados, el coseno porque esta componente es el cateto contiguo o adyacente. Coeficiente de rozamiento por el peso, o sea que es la masa por la aceleración, por coseno de 30 grados. La fuerza de rozamiento estática máxima, para que no se mueva, no haya movimiento relativo entre el coyote y el bloque, es 203,7 newton. Y ahora pensemos lo siguiente, que como coyote se encuentra en un sistema acelerado, que tiene esta aceleración, existirá sobre él una fuerza ficticia en ese sistema de referencia opuesta. Vamos a calcularla. Calculamos la fuerza ficticia con esa supuesta aceleración y nos da 14,4 newton. Ahora, pensemos lo siguiente, que la fuerza de rozamiento que hemos calculado, esa fuerza de rozamiento apuntará en este sentido. ¿Por qué? Porque tanto la fuerza ficticia como esta componente del peso, lo que quieren es llevar a coyote hacia atrás. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento F es esa fuerza que apuntará hacia ahí. Ahora bien, tendremos que calcular cuánto nos da la suma de la fuerza ficticia más la componente en X del peso, para compararla con esa fuerza de rozamiento máxima que hemos calculado, que es la que debería existir para que coyote se mantenga en reposo respecto al cohete. Haciendo la suma, nos da 210,4 newton. Es decir que si esta suma de la fuerza ficticia más la componente en X del peso me da 210,4, necesito una fuerza de rozamiento en este sentido de este valor. Pero resulta que hemos calculado la máxima fuerza de rozamiento estática posible, que es 203,7 newton. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este cálculo que hemos hecho, basado
en que Coyote no se mueve respecto al cohete no es real y tenemos que replantearnos nuevamente el problema, pensando sí que la fuerza de rozamiento que va a soportar será la fuerza de rozamiento máxima, esta que hemos calculado, y en función de eso calcular la aceleración del cohete y la aceleración de Coyote. Bien, ahora hemos dibujado las fuerzas que realmente nos interesan. La fuerza impulsora de 1000 newton, la componente Px del peso del cohete, y sobre Coyote hemos dibujado la componente Px de su peso, la fuerza de rozamiento sobre Coyote y la fuerza de rozamiento sobre el cohete. Entonces ahora vamos a calcular la aceleración del cohete con respecto a un observador que se encuentre aquí en la Tierra, un observador fijo. La segunda ley de Newton para el cohete nos quedará, tenemos 1000 newton según I, según el eje X positivo, y luego tenemos la componente del peso que apunta hacia las X negativas y nos quedará menos 735I y la fuerza de rozamiento que será la máxima, que es menos también 203,7. Esto será igual a 150, que es la masa del cohete, por la aceleración del cohete. Bien, hacemos las operaciones y esta aceleración entonces nos da 0,41 y metros por segundo al cuadrado. Y ahora, para calcular la aceleración de Coyote respecto al sistema fijo, ya sabemos que tenemos dos métodos. Vamos a hacer los dos métodos. Un observador colocado aquí, ¿qué fuerzas ve? Además de las que no hemos dibujado, ¿no? El peso, PI, la normal. En la dirección horizontal ve esta fuerza de rozamiento y ve esta componente del peso, esta. Por lo tanto, si aplica la segunda ley de Newton, le quedará la fuerza de rozamiento, que la escribiremos como más 203,7I, y la componente del peso, que la tenemos ahí, menos 196I. Entonces le igualamos con la masa de Coyote, que es 40 por A, y ahí tendremos la aceleración de Coyote. Hacemos operaciones y eso nos dará 0,19 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración que es inferior a la del cohete, por lo cual el cohete, al llevar más aceleración y el tener menos aceleración, él se irá quedando atrás hasta que finalmente el cohete se quedará solo avanzando y él finalmente se quedará aquí al principio de la cuesta. Vamos a emplear el otro método, que consiste en elegir un sistema de referencia fijo al cohete. Bien, hemos elegido este sistema, un sistema no inercial, solidario al cohete, que avanza con la aceleración del cohete, esta que hemos calculado aquí, y entonces un observador ubicado en este sistema de referencia, ¿qué es lo que ve? Ve una fuerza ficticia que tiene sentido opuesto a la aceleración del sistema. Ahí tenemos nuestra fuerza ficticia. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton para calcular la aceleración en este sistema de referencia, eso nos quedará. Hacemos la sumatoria de las fuerzas en este sistema, la dividimos entre la masa y nos da una aceleración de menos 0,21 y metros por segundo al cuadrado. ¿Pero por qué nos da negativo? Es evidente que nos da negativo, porque como la aceleración del sistema es mayor que la aceleración de Coyote respecto al sistema fijo, es como si él respecto al cohete acelerara en sentido contrario, pero con esta aceleración. Entonces ahora tenemos esta aceleración que es en el sistema acelerado, y como tenemos la aceleración del sistema, que es esta, podemos calcular la aceleración de Coyote respecto al sistema fijo, que nos deberá dar este valor.
He rectificado la cuentita aquí, hice bien el redondeo ahora, esto me daba menos 0,22. Entonces recordemos que si quiero la aceleración de Coyote con respecto al sistema fijo o XY, tenemos que hacer siempre esto, la aceleración del sistema, que es la del cohete, respecto al sistema fijo, más la aceleración del coyote con respecto al sistema del cohete, el O', X', Y'. Bien, hacemos las operaciones y efectivamente me da 0,19 metros por segundo al cuadrado, que coincide con este valor que obtuvimos ahí. Así que por cualquier método esto nos da lo mismo. Entonces el resultado final es que Coyote no podrá alcanzar al correcaminos. Bueno, espero que el vídeo les haya gustado, que les haya aportado bastante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.